buenas noches. Dos grandes noticias hoy. En primer lugar, la matanza de 11 militares en el departamento del Cauca por parte de las FARC. Y en segundo lugar, la condena que la Corte Suprema de Justicia impuso contra los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio. Primer tema, nuestro invitado, el doctor Rafael Pardo, exministro de Defensa. A ver, señor ministro, a raíz del ataque de las FARC hoy contra el ejército, en el país ha surgido un movimiento de presión para que se suspendan los diálogos de La Habana. ¿Usted qué opina? Pues una noticia muy grave, muy triste, con los 10 militares, 10 soldados y un suboficial muertos. Y yo creo que tiene que generar reflexiones, pero frente a lo que están haciendo las FARC, me parece. O este acto fue un acto deliberado de rompimiento del cese al fuego unilateral que ellos decretaron, o fue una acción que no fue consultada con el secretariado, con los que están en La Habana, y por lo tanto las FARC son los primeros que tienen que explicarle a la comisión del gobierno que está con ellos y al país qué fue lo que ocurrió. Porque un acto así, de un ataque a mansalva a una unidad militar, cuando ellos mismos han dicho que están en cese unilateral, merece que el país merece una explicación y el proceso de paz también. Entonces yo creo que el tema, primero hay que esperar la explicación de las FARC, que tiene que ser pronto, contundente y efectiva. ¿Por qué las FARC? Porque mucha gente dice, bueno, hay que romper el proceso de paz. ¿Qué pasa si se rompe el proceso de paz? Seguiríamos en las mismas o peor. Por eso yo creo que el proceso que ha avanzado con muchas dificultades, y la de esta madrugada fue una tremenda dificultad, exige que las FARC digan si están rompiendo el cese unilateral o si está una unidad de las FARC actuando por su cuenta sin cumplir las órdenes del secretariado. Si el gobierno está negociando con las FARC es porque ellos tienen unidad de mando y tienen que responder por todo lo que hagan las FARC. Me parece que la reacción del presidente fue una reacción apropiada de volver a reanudar los bombardeos contra las unidades de la guerrilla. Y eso yo creo que lo tiene que mantener el gobierno mientras las FARC no diga en qué está. Hay dos cosas, señor doctor Pardo. La primera, Pastor Ladapella dijo en La Habana que eso es consecuencia del no cese bilateral del fuego. Eso es en lo que, y el presidente fue muy claro, no puede caer el gobierno en ese tipo de presiones. Si las FARC desata acciones, digamos, contra unidades militares, cuando ellos han dicho que tienen un cese al fuego unilateral, buscando un cese bilateral, me parece que están jugando muy sucio. Y están jugando muy sucio y eso tiene que ser claro. Y el gobierno no puede aceptar un cese bilateral cuando lo están presionando las FARC de esta manera. Por eso le digo, las FARC tienen que decir si esto fue deliberado o fue una unidad suelta. Y el gobierno negocia con las FARC bajo el entendido de que los que están en La Habana mandan sobre todo los que están en Colombia. Ahora, de todas maneras está confirmado que no fue ni en combate, estaban durmiendo. Sí. Fue un ataque. No, fue un ataque deliberado y un ataque para producir muertos. O sea, esto no es una acción de lucha, ¿no? No fue un enfrentamiento, no fue un choque, no fue una acción fortuita, fue un ataque deliberado. Y por eso me parece tan delicado el tema y eso exige que las FARC sean las primeras en manifestarse. Mientras tanto, hace bien el presidente y hace bien el ejército en redoblar la ofensiva y reanudar los bombardeos y los ataques aéreos. Usted fue ministro de Defensa. ¿Usted mantendría las conversaciones en La Habana? Yo esperaría la respuesta de las FARC. Según la respuesta de las FARC... Pero ya... No, pero es que... digamos, la oficial, ya claro, formal. Claro. Es decir... No declaraciones, sino... No. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Esto exige que la mesa se dedique a saber en qué están las FARC. Si no las rompería, por lo menos las suspendería mientras se espera. Mientras hay una respuesta, y yo creo que el gobierno pues ha mostrado al presidente una mano dura en este momento tan difícil, pero una mano dura que exige una respuesta de las FARC. Parece también, señores ministros, que hay un ambiente pesado dentro de las fuerzas militares. Hay
Es evidente, lo sabemos todos y creo que hay razones. Es decir, las fuerzas militares perdieron hoy 11 hombres Sí. en medio de una situación en la cual había un acuerdo tácito en que las FARC no atacaba a las fuerzas militares. Entonces, por supuesto, el dolor de las fuerzas militares que compartimos todos se une a la indignación porque fueron muertos buena parte de sus hombres y de nuestros hombres violando la palabra y violando un acuerdo. Pero volver a la guerra total, no es aumentar el número de muertos. Sí, no, digamos, decirse que se suspende el proceso. O sea, esto no es por el proceso, estos muertos no son por el proceso, son por la confrontación. Son por la confrontación. El proceso busca que se acabe la confrontación y que se acaben los muertos. Pero por supuesto que ha habido una violación de la propia palabra de las FARC, que es una falta muy grave dentro de un acuerdo de confianza como es un acuerdo de paz y como es un proceso de paz. Por lo tanto, esto exige sentarse, mirar y frenar. Y la acción militar que el presidente reanudó, que me parece que es justamente lo que se requiere. Lo que hay que hacer. Doctor Pardo, muy amable. Muchas gracias, Yamil. Viene enseguida Yidis Medina y el tema, la condena impuesta hoy a los exministros Sabas Fertel y Diego Palacio. Y ahora, Yidis Medina, exparlamentaria. El exministro Sabas Fertel fue condenado hoy por la Corte Suprema a 80 meses de cárcel, Diego Palacio a 80 meses de cárcel y Alberto Velázquez, quien era secretario privado del presidente Uribe, a 60 meses de cárcel. ¿Qué opina usted de esas sentencias de la Corte Suprema, doña Yidis? Bueno, yo opino que eso es algo que se veía venir porque un cohecho no se hace de una sola persona, un cohecho se hace de dos, del que ofrece como el que recibe, que en este caso fui yo. Y yo siempre le he contado la verdad al país de los hechos de la reelección. Desde el 2008 he venido haciendo todas las declaraciones en la Corte Suprema, por el cual yo pagué 48 meses, 6 días de prisión y no podía, pues, la Corte sacar un fallo favorable a ellos porque pues está demostrado que yo recibí las prebendas, que las tuve y que cada una pertenecía a la cartera que ellos manejaban. En el caso de la S. Francisco de Paula Santander de Barranca Bermeja, Clínica 1 de Mayo, pertenecía pues al Ministerio del Interior, tenía que ver con el Ministerio del Interior, las notarías 67 de Bogotá, la cual ayudé que se cristalizara para Teolindo Avendaño, la Notaría Segunda de Barranca Bermeja y otros cargos que se dieron en ese momento para que yo cambiara mi voto negativo a positivo de la reelección presidencial del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, pues, lo tomo con tranquilidad porque yo ya pagué un cohecho, lamento por ellos porque nunca le quisieron contar la verdad al país, ellos se quedaron callados y llegaron a una condena como la que hoy estamos viendo. Y pues resalto la labor de la Corte Suprema de Justicia porque la labor de la Corte Suprema... ¿Destaco o rechazo? Resalto la labor de ellos porque fueron juiciosos en mirar las pruebas y darse cuenta que lo que yo estaba diciendo era verdad. Es decir, doctora Yidis, ¿está usted de acuerdo con la decisión que tomó la Corte? Sí, porque Yamí no podía haber una condena solo para Yidis Medina por un cohecho sola. ¿Qué le ofreció a usted el exministro Sabas Fertel? ¿Qué? ¿Qué le ofreció a cambio de su voto por la reelección? El ministro Sabas Pretel directamente es la persona que nombra a Sandra Domínguez, es la persona que firma la resolución de la Notaría Segunda de Barranca Bermeja, también firma la resolución del doctor Camilo Meara, que era en ese momento el notario de Teolindo Avendaño. Sí, pero él a usted, ¿qué le ofreció a cambio por cambiar su voto? Claro, es que si usted ve el desarrollo de la sesión del año 2004, el 4 de junio, ahí se ve que el ministro siempre estuvo ahí, estuvo pendiente de que se votara la reelección y me decía, el gobierno sí cumple, el gobierno va a ¿cómo es? Yo te garantizo que las notarías se van a dar. ¿Le dijo el ministro Sí, Sabas a usted? Sí,
sí. ¿Que le iba a dar notarías? Sí, que el gobierno cumplía, porque la orden venía del expresidente Álvaro Uribe y él tenía que cumplir todo lo que el expresidente decía. Él hizo parte del plan que orquestó el expresidente Álvaro Uribe para su beneficio propio de reelegirse. Entonces, usted acepta y dice públicamente, como lo dijo ante la Corte, que el Instituto Sada le ofreció 2 notarías. Sí, la de Teolindo y la de la notaría segunda de Barranca Bermeja. ¿Esa la manejó usted o que la persona Sí, que usted decidió? la persona que yo llevé, incluso él en su testimonio en la corte dice que se encontró conmigo y la persona que iba a ser notaria y dijo, oye, tienes cara de notaria. Entonces uno dice, pero ¿cómo pudo adivinar que la persona que yo llevaba, si no la conocía, iba a ser notaria? O sea, porque él sabía, obviamente, que yo iba a llevar a una persona que el gobierno le ordenó que había que hacer eso porque era importante cumplirme porque yo ya había cumplido con votar la reelección Y presidencial. evidentemente la nombraron. Evidentemente la nombraron. ¿Y usted qué provecho obtuvo de eso, de tener una notaría? El provecho fue ayudar a la profesional, o sea, porque también fui investigada por constreñimiento y me precluyeron el delito a mi favor porque yo nunca le quité nada a nadie de los funcionarios, simplemente lo que hice fue recibir las dádivas y entregárselas a los profesionales para que estuvieran trabajando ahí. Pero miren, doctora Yidis, en una carta que el doctor Sabas Pretel le dirigió hace apenas 3 días a la Corte Suprema de Justicia, dice que usted dijo que jamás recibió dádivas ni ofertas de él. ¿Es así? Él siempre ha dicho eso, en todos los medios de televisión me ha tildado de que yo he dicho mentiras, que yo nunca lo he acusado a él directamente, y yo he dicho todo lo contrario en la Corte Suprema de Justicia. O sea, si el ministro Sabas Pretel firmaba la resolución de nombramiento de la notaría, entonces, ¿quién me dio la notaría a mí? El ministro Sabas Pretel. Entonces, yo no sé por qué ha insistido en ocultar una verdad al país, en haberle contado mejor la verdad al país si no estuviera en estas condiciones que está en este momento. Yo no sé por qué insiste en decir que yo soy una mentirosa. Ahí está el fallo de la Corte Suprema de Justicia que está demostrando que yo no he dicho ninguna mentira. Valoraron las pruebas y los condenaron a todos. Y con respecto al exministro Diego Palacio. Claro, lo de la clínica 1 de Mayo de Barranca Bermeja, la S. Francisco de Paula, el doctor Morelli de Cúcuta, quien fue que me recibió y quien me nombró a esta persona, Carlos Correa. Entonces, ahí está demostrado de que los hechos se cumplieron y que hubo un ofrecimiento para tener un beneficio, que era que se cambiara la constitución política para que se reeligiera el expresidente Álvaro Uribe. Y con respecto al doctor Alberto Velázquez, secretario privado del expresidente. En ese momento, que es en el mes de mayo del 2004, en la última semana del mes de mayo del 2004, él era el secretario privado de presidencia y él era la persona encargada como de que se cristalizaran todos los acuerdos que se hicieron con el presidente Álvaro Uribe, y este señor llamó a todas las instituciones donde yo tenía que hacer nombramientos para que se dieran los cargos. Entonces, él por eso termina también vinculado dentro del proceso, porque fue un plan orquestado por el presidente en el que todos sus ministros cumplieron con lo que él ordenó y además se hablaban con uno y le decían los ministros, es que el gobierno le va a cumplir, le doy mi palabra de que vamos a nombrar a todas las personas en los cargos, en las diferentes carteras. Eso que usted está diciendo en este momento, ¿se lo dijo a la Corte Suprema? Sí, yo siempre he dicho la verdad, llevé pruebas, no solamente es mi testimonio, también hay pruebas, material de ingreso mío con, por ejemplo, Sandra Domínguez, con Carlos Correa, con todas las personas que fueron nombradas, a dónde yo ingresé, cómo estuve, con quién hablé, todo eso aparece ahí dentro del material que tenía la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en conclusión, la sentencia que hoy produjo la Corte Suprema contra los 12 ministros y el señor doctor Velázquez es basada, entre otras cosas, en su testimonio. Sí, es basada en mi testimonio y es basada en lo que yo ya pagué y que valoró la Corte Suprema para condenarme a mí. Doctora Edith, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Yamil.
La pregunta para nuestros televidentes, o las preguntas son dos. Con respecto la entrevista, ¿son ustedes partidarios de que, a pesar del ataque de la FARC contra el ejército de Colombia esta madrugada, se continúen las conversaciones de paz en La Habana? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿ustedes creen más en la doctora Lidis Medina que en el doctor Soda Tetel? ¿En cuál de los dos creen más? Los resultados de este sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central de CMI.